como lo comenté, era jefe de vinculación y precisamente cuando tuvimos esos casos, sí me preocupó porque sí vi, yo lo hice en mi salón, pero muchos maestros les preocupó y no querían trabajar con los alumnos, con las alumnas embarazadas. ¿Por qué? Porque decían que era o una responsabilidad, que ellos no querían tener esa situación, entonces sí había un poco de rechazo por el desconocimiento de los compañeros. Entonces, sabía la situación de los compañeros, sabía la situación de los alumnos y tenía la situación de las adolescentes que estaban embarazadas. Entonces, ahí fue cuando empecé a tener contacto con la Facultad de Estudios Superiores de la UAM, aquí en Cuautla, que era del área de psicología, también con la dirección de atención amigable para la jurisdicción sanitaria, el Hospital General, y tuve que hacer una intervención con los alumnos y con todos ellos hicimos un equipo institucional. Lo empezamos a trabajar por ahí de marzo del 2016, porque ya teníamos la situación, e implementamos esa intervención con los alumnos en agosto del 2016. ¿Qué fue este planteamiento? Con la Facultad de Estudios Superiores fue capacitar a las psicólogas, que eran más o menos de la edad, y con servicios de salud, pero también capacitamos a los docentes para hacer un trato adecuado y que supieran ellos, muchos no sabían cómo tratar a las adolescentes embarazadas. Ese era su miedo, su riesgo. Y entonces fue esa capacitación que se hizo con los maestros para que pudieran entender y tener un diálogo adecuado con ellos. Tuvimos pláticas con los padres de familia porque esa es una parte importante, pero no les dijimos que iba a ser una educación sexual, porque es tabú. Entonces, lo que cambiamos el proyecto era una educación integral, que teníamos que hablar de sexualidad, teníamos que hablar de habilidades socioemocionales, de un plan de vida, y eso fue lo que hablamos con los padres y les dijimos, este es el proyecto, están interesados, no vamos a obligar a sus hijos, pero tampoco los vamos a obligar a ustedes, sino simplemente de que todos estemos trabajando para que sus hijos sigan estudiando y tengan un proyecto de vida adecuado para ir a la universidad. Los padres estuvieron muy de acuerdo, también hablamos con los alumnos también estuvieron todos de acuerdo y todos participamos. Y esa es parte esencial. Cuando hicimos grupos focales con los alumnos, ellos nos decían que no se sentían escuchados en la escuela, porque el doctor que tenemos en el consultorio no les ponía la atención adecuada, las psicólogas que teníamos ya eran compañeras ya grandes y también no se sentían entendidos por las psicólogas. Entonces, dentro de este grupo de focales que hicimos, fue que entendimos que estábamos actuando de una manera no correcta. Entonces, fue cuando cambiamos a la enfermera y pusimos una enfermera joven de 28 años. Y también hicimos que las dos psicólogas que ya estaban, compañeras ya adultas, las cambiamos al área de habilidades socioemocionales y de sígueme, y pusimos a dos psicólogas jóvenes que se acababan de graduar, que estaban en el plantel, y entonces ya hicimos un ambiente para los alumnos de una enfermera joven que más o menos se equiparaba de 16, 18 años, que eran las adolescentes, con una enfermera de 26, 28 años. Y también las psicólogas que estaban jóvenes. Entonces ya podía haber una interacción y una comunicación muy, muy estable con ellas por la diferencia de edad. Entonces eso nos ayudó. Pero ya también en el entorno estudiantil tuvimos que cambiar el área de consultorio de la enfermera que teníamos anteriormente, que ya era una persona grande, era que tuviéramos una enfermera joven, porque efectivamente dentro de las pláticas que tuvimos con los alumnos es que decían que iban al centro de salud y la enfermera conocía a la mamá, o era la comadre de la mamá, o el médico conocía al papá, o la de limpieza.
Entonces decían que no iban por esa situación, porque luego, cuando iban, oye, tu hijo fue por condones, ¿eh? O tu hija fue por condones. Y ya era el reclamo, el regaño. Las psicólogas, que también eran jóvenes, ya tenían cierta confianza porque los alumnos podían llegar a hablar con ellas, que las orientaran. Teníamos un cubículo especial para que pudieran tener el diálogo y se cerraba ese cubículo y podían estar interactuando alumna con psicóloga sin interrupción, sin que nadie supiera de qué estaban hablando y todo eso se dio perfectamente. Pero fue un cambio de entorno, algo que no teníamos en la institución. No le poníamos atención a los adolescentes en ese aspecto. Ya trabajar con los maestros capacitados fue que ellos ya entendieron y pudimos estar trabajando con ellos. ¿Esto qué nos ayudó? Que todo el semestre se dio la capacitación a los alumnos, se les dio pláticas de salud reproductiva, de cómo se tenían que cuidar, pero también a los maestros, porque también los maestros desconocían cuáles eran los métodos anticonceptivos. Trajimos una sexóloga para los maestros para que les diera la capacitación y dieran una plática con los alumnos, pero también si los alumnos se acercaban a ellos, pudieran entenderlos y pudieran capacitarlos. ¿Qué sucede con los jóvenes? Y esa es una realidad. Los padres, ya tanto papá y mamá, se van a trabajar y llegan ya cansados y no hay una forma no los escuchan, no hablan con ellos y ya, pues está en su cuarto, está en su móvil, pero no hay una manera de estar en comunicación, en contacto con ellos. Y esto ha hecho que los jóvenes se sientan olvidados, abandonados. Lo mismo pasa en la escuela. Llegaban los jóvenes y querían hablar con el maestro y los maestros, no. Entonces, cambiamos esa situación en la escuela y de que los maestros pudieran entender a los alumnos, y lo que les decía, no necesariamente es que les ayudes, escúchalos. Y efectivamente cambiamos esa escucha y los alumnos se sentían ya protegidos, se sentían en confianza y efectivamente ellos nos decían, es que no, yo sé que ustedes no me van a ayudar, pero con que me escuchen y me den consejos de qué hacer, con eso yo estoy más que suficiente. Entonces, esa es parte importante de lo que tenemos que hacer nosotros como maestros, de escucharlos y poder entablar un diálogo con ellos y la confianza. Y dentro de esta situación cambió mucho la institución, porque al hablar con los alumnos de cómo fue, ya muchos acompañaban a sus compañeras, muchos les cargaban las mochilas, los maestros entendieron y tuvimos la posibilidad de que ninguna de ellas abandonara la escuela, porque ya se sentían que las entendían, no las veían mal las maestras, porque una de las cosas era que las mismas maestras las veían mal o no les ponían la atención. Y esa es una situación que tenemos que cambiar, tanto con las compañeras maestras y con las alumnas que están embarazadas, porque luego ellas, por lo mismo de que están con esa situación del embarazo, de que las ven raras y que luego las maestras no quieren ni calificarles o no, quédate en tu lugar. Entonces, esa situación las aleja y tienen ese miedo de regresar porque sienten que hay un cierto rechazo y sienten ese bullying. Y entonces cambiamos esa situación y las maestras ya, hasta ya les sobaban su embarazo, ya hablaba un diálogo con ellas, entonces ya hubo cierta flexibilidad y por eso las alumnas siguieron con su embarazo y no abandonaron la escuela. Efectivamente, muchas de las compañeras, antes de esta intervención, antes de la capacitación, muchas de las compañeras no querían tener a esas alumnas y decían que las mandaran a su casa, porque efectivamente para ellas era una responsabilidad tenerlas embarazadas en el aula, porque efectivamente, como se hacen los horarios, puede haber, los grupos cambian por hora. Cada 50 minutos cambian y tienen que trasladarse de un salón a otro. Lo mismo puede tocarle en el primer nivel como en el segundo. Entonces, las maestras eran lo que no querían.
que tuvieran esa situación. Entonces, cuando implementamos esto con un equipo de trabajo de la Facultad de Psicología, con la Secretaría de Salud de Morelos, con el Hospital General y nosotros, y capacitamos y le dimos los elementos necesarios, porque efectivamente las maestras y los maestros no era porque no quisieran, sino por desconocimiento a poder actuar a una situación de ese tipo. Y tampoco querían involucrarse por lo mismo de que, por la falta de conocimiento. Entonces, cuando se les capacitó en el periodo de agosto que tenemos un receso y no estamos en clase, se les capacitó durante 15 días. Ahí fue cuando ya cambiaron y como efectivamente, como dices, cambiamos ese chip de el rechazo a ser más amigables, de entender a los alumnos, pero también no nada más a las embarazadas, sino también hablar con los alumnos que no tenían esa situación y hacer que fueran más amigables y entendieran la situación de las jóvenes. Por eso capacitamos a los alumnos, a los papás y a los maestros. Ya cuando sí se complicó, era que nos empezaban a mandar los trabajos con los papás o los hermanos o los mismos amigos que nos entregaban la tarea y le calificamos. Y así fue cuando ellas pudieron terminar. Se aliviaron y regresaron ya con su hijo y seguían estudiando, ¿eh? Pero eso es gracias a esa intervención y al trabajo colaborativo. Hicimos una comunidad de aprendizaje, donde aprendimos los maestros, aprendieron los alumnos, aprendieron los papás y los directivos, que era parte esencial de lo que, desgraciadamente, por el tabú, el miedo, el desconocimiento, la falta de una capacitación para los maestros, hace que no podamos solventar esta situación. Y con esta intervención que hicimos y la capacitación para los maestros, el hablar con los padres, con los alumnos, hizo la posibilidad de todo esto. Cambiamos muchas cosas en el Cebetis porque tuvimos una enfermera joven, pusimos un dispensario de condones. ¿Con qué frecuencia teníamos la situación en enfermería, en el consultorio del Cebetis? Es que lo que eran los meses de junio y julio, se incrementaba la dotación de condones, y lo que era noviembre y diciembre, porque los chicos, yo sé, como ya se acababan los semestres, era cuando más ellos iban por condones. Entonces sabíamos que teníamos que tener muchos condones entre los meses de junio y julio, y noviembre y diciembre. Entonces, esa fue la pauta de que con esta evolución y cómo se iba haciendo esta situación, fuimos conociendo cómo fueron las etapas y fuimos creciendo con ellos y tuvimos que estar distribuyendo esa situación. Y las pláticas en esos meses fueron más. Aquí esa situación hizo que nosotros pusiéramos todos los elementos y servicios de salud junto con el Hospital General nos dieron los implementos, porque teníamos a la enfermera, teníamos el doctor y ahí tenía la consulta que normalmente tenía que estar en el centro de salud. Ese es uno de las situaciones que cada institución debe de contar, que tenga un servicio médico y una enfermera acorde y que tengan los conocimientos y que den el material necesario, que no les cueste a los jóvenes, porque sabemos que los adolescentes no tienen el dinero para poder comprar. Entonces aquí se les daba todo gratis y podían tener, no les cuestionábamos cuando tomaban un condón, porque por eso había un dispensador, llegaban y en el momento que querían, tomaban, y nadie oye, ¿cuántos llevas? No, ellos podían tomar los que quisieran, y esa es una de las cosas que funcionó muy bien, porque efectivamente nadie les cuestionaba, nadie les decía nada, podía llegar un hombre o una mujer y tomar los condones, y podía tomar o que le diera la enfermera o el médico una pastilla anticonceptiva, porque todo eso ya estaba dentro de las consideraciones que teníamos que tener en el consultorio. Igual, para no dejar pasar de esa intervención desde el 2017, ya no tenemos ninguna embarazada en el Cebetis 76. Dejamos de
de tener en agosto del 2017, un año después de la intervención, porque seguimos con esa intervención, no porque lo hicimos, cada semestre era lo mismo. Les dábamos 50 minutos con el tutor para que pudiera tener ese diálogo. Llegaban las psicólogas, llegaba la de enfermería y les daba la plática. En 50 minutos una vez por semana. Les dábamos el plan de vida, les dábamos el proyecto de vida, las habilidades socioemocionales y la plática sexual. Entonces, esto se hizo cotidiano. Entonces ya se hizo normalidad para nosotros y ya todos los maestros cooperan en esa situación. En el 2018 sí tuvimos 2 casos, pero desgraciadamente no fue en el plantel. Llegaron ya embarazadas de la secundaria, hicieron su examen de admisión, entraron y ya los papás hablaron con nosotros, ya por ahí de septiembre, que estaba la niña, las adolescentes estaban embarazadas, pero ya venían embarazadas de la secundaria, y nos dijeron, oigan, nosotros queremos que sigan estudiando los papás, pero no sabemos cómo ustedes lo puedan tomar, nosotros queremos avisar, y les dijimos, no se preocupen, no hay ningún problema, nosotros vamos a estar ayudando. Efectivamente, las 2 alumnas siguieron y se les estuvo apoyando. Ya en diciembre, cuando una de ellas se alivió, tenía 15 años, exactamente en diciembre cumplió 15 años, llegó la niña a la escuela por entregar sus trabajos y le dijimos, ¿para qué vienes? Te acabas de aliviar. Y efectivamente venía muy débil, muy demacrada. La adolescente tuvo complicaciones porque el bebé nació pesando 3,8 kilos. Entonces, imagínense, si para una mujer ya formada y con una edad, cierta edad para poder embarazarse, se le complica ahora para una menor de edad de 15 años tener un bebé de 3,8 kilos, pues sí, es muy complicado, pero a pesar de eso nosotros la seguimos apoyando porque ella se fue en noviembre por lo mismo de que tuvo una situación de alto riesgo y nosotros le seguíamos mandando los trabajos, ella concluyó y ya desgraciadamente por la pandemia ya no la pudimos tener en la graduación, pero sí concluyó en 2020 su carrera técnica. Es un caso de éxito. De lo que teníamos y que se estaba incrementando, cambiamos a no tener ninguno. Y esa es parte de lo que sí les diría de parte de mi experiencia, que sí funciona. Pero tenemos que ser empáticos todos, maestros, alumnos, padres de familia y todo el personal, tanto, no nada más los maestros, el personal administrativo, porque el personal administrativo cuando iban a preguntar y las veían embarazadas, ya viene fulanita, y yo mejor no la atiendo, atiéndeme tú. Entonces se sentían segregadas y se sentían mal observadas. Y efectivamente también capacitamos al personal administrativo, al de intendencia y a los de servicio, para que también ellos tuvieran ese cuidado de atenderlas. Y precisamente esa fue lo que tuvimos que implementar como maestros, el hablar con ellos, el hablar en grupo, pero también que se acercaran de manera individual, con el docente, con la maestra, con el maestro, con las psicólogas, con la enfermera, con el médico, para que pudiera tener ese diálogo. Pero antes no lo teníamos. Cuando cambiamos a esa situación es cuando ya se genera toda esta empatía, todo este ambiente de familiaridad, que cambiamos de alejamiento a un medio ambiente muy adecuado, una comunidad del aprendizaje donde todos estábamos inmersos en esta situación. Por eso es lo que nos da pero sí tenemos esa situación de abandono de padres,